¿Qué tal? Les voy a pasar información de la práctica 3, lo que ocupan saber para hacer la práctica número 3. Anteriormente vimos captura de variables, cómo llenar esa información, práctica 1 y 2. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con la información que capturamos. Si se acuerdan, práctica 1 pusimos datos de peso, edades, nivel escolar, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con ello. Lo primero que vamos a hacer es lo más básico, que es sacar promedios, sacar números máximos, números mínimos y hacer una gráfica, en este caso hacer una gráfica de barras. Con esta información ustedes van a poder hacer la práctica número 3. Yo aquí tengo un ejercicio, lo tengo en este documento de Word y básicamente lo que menciona es que es un ejercicio que una persona quiere saber cuánto dura en promedio la gente aguantando la respiración bajo el agua. Tiene una muestra de 20 personas a las cuales les tomó el tiempo que aguantaban y pues aquí están los datos. Tenemos, si se dan cuenta, dos variables. Nadador, que simplemente son el número que le dieron a cada uno, y el tiempo en segundos, que es el tiempo que aguantó esa persona sin respiración. Entonces lo primero que tenemos que hacer para este caso es capturar las variables, nadador y tiempos. Yo me voy a ir aquí al documento y capturo la primera variable que se llama nadador. Esto lo dejo exactamente igual, lo único que le voy a cambiar va a ser los decimales porque si se dan cuenta eran números enteros. 1, 2, 3 y así. No ocupo decimales, entonces lo dejo en 0. La segunda variable es el tiempo. Lo dejo exactamente igual, le cambio los decimales a 0. Y en etiqueta le voy a poner segundos para indicar que estamos hablando de segundos. Y eso es todo en cuanto a variables. Ahora sí, capturar la información. Ya tengo las dos variables aquí. En documentos de Excel, Word, etcétera, una forma rápida es simplemente copiar y pegar para que no se compliquen pasando los datos de uno por uno. Simplemente copio, me voy al programa, me pongo aquí y le doy a pegar. Y listo, ya está toda la información. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tengo los datos pasados al programa. Vamos a ver qué nos dice. Dice, con los datos anteriores, usa el programa para realizar las siguientes actividades. Me pide que saque un promedio o una media. En estadística a los promedios se les llama media. Me pide que saquemos el tiempo máximo y el tiempo mínimo. Me pide calcular el rango. El rango ahorita lo voy a explicar ya con números para que lo entiendan qué es el rango. Aquí, como tengo 20 datos, a lo mejor el máximo y el mínimo no sería problema, ¿no? Pero cuando tenemos datos de cientos, de miles, entonces sí se vuelve un problema saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Igualmente el promedio. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Estas tres cosas, en mi caso, como es una sola variable la que yo voy a manejar, me pide tiempo promedio, me pide tiempo máximo y mínimo y el rango del tiempo. Solo trabajo con una sola variable, entonces lo voy a hacer de una sola vez todo. Me coloco aquí y me voy a ir a la pestaña de analizar. Después, estadísticos descriptivos. Y la opción que me interesa lo puedo encontrar en frecuencia o en descriptivos. En este caso voy a ponerle frecuencias. Y el punto importante aquí es, si se dan cuenta tenemos dos cuadros. En este están las dos variables que yo tengo, nadador y tiempo. Para que el programa me haga los cálculos que yo quiero, tengo que indicarle con cuál variable voy a trabajar. En mi caso, la única que voy a usar para todo es la del tiempo. Tiempo en segundos. Entonces la selecciono, le doy la flechita y la mando para acá. En caso de que yo ocupe mandar una variable de regreso, simplemente la selecciono y la mando para acá. Sencillo. Ojo, aquí solamente hay que mandar la variable que me interesa. No hay que mandar más de una porque luego eso nos puede generar conflictos y nos puede generar muchos datos que no nos interesan. En este caso, como yo trabajo con esta nada más, pues la mando y de aquí voy a sacar todo. En el caso de la práctica que les voy a dejar, es muy probable que les pida que trabajen con diferentes variables. Entonces, según la que ocupen, van a mandarla
hasta este lado. Aquí van a tener, creo que son 4 o 5. Entonces van a seleccionar la que ocupan y la mandan para acá con esta flechita y ya después trabajan con ella. Hay que leer bien la práctica para no equivocarse en eso. Bien, entonces yo voy a trabajar únicamente con tiempo, ya lo tengo aquí. Me voy a ir a estadísticos, selecciono y ahora sí, ¿qué es lo que me interesa? Me pide primero media o promedio. Entonces aquí está, la selecciono. Me pide el tiempo mínimo y el máximo. Eso está aquí, miren, máximo, mínimo. Y me pide el rango. Aquí está el rango. Ya tengo los 4 que ocupo. Le doy continuar, le doy aceptar y me va a generar los datos en una hoja nueva. Y estos son los datos esos que están aquí. Dice n, que es la cantidad, la muestra, que son 20 muestras, es este que está aquí. La media me dice que el promedio son 98.45, eso es lo que la gente dura en promedio bajo el agua. El mínimo y el máximo son 126 el máximo y 80 el mínimo. Ahora sí, el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una muestra. En este caso, sería la diferencia entre el que aguantó más, que duró 126, y el que aguantó menos, que fue 80. Entonces, el rango es la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. Y la diferencia pues son 46. Si hacen el cálculo con una calculadora, resten 126 y 80 y les va a dar 46. Eso es el rango. Bien, ya tengo las 3 primeras preguntas, las resolví de una sola vez. La 4 y la 5 dice hacer una gráfica de barras. Y la última me hace una pregunta, dice, según la gráfica de barras, ¿cuál es el valor que más se repite? Bueno, la gráfica de barras la hago ahí mismo en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y simplemente selecciono la de abajo. Como yo sigo trabajando con la misma variable, pues aquí la tengo. En caso de que ocuparan otra, pues la quitan esta y meten la que ocupan. Y le doy gráficos. Me aparece un gráfico de barras, que es el que vamos a usar. Gráficos circulares, que es el que también se conoce como gráfico de pastel. Histogramas, este no lo vamos a usar, así que lo ignoramos. Selecciono gráfico de barras, continuar, aceptar. Y el programa me genera la gráfica. Aquí está la gráfica. Entonces, esta sería la pregunta 4, generar la gráfica. Y la pregunta 5 me dice que cuál es el que dura más o cuál es el que se repite más. En este caso es muy obvio, es el 89. Las personas que duran 89 segundos son las que se repiten más. ¿Cuántas veces? Pues acá está arriba, 4. Significa que hay 4 personas que duraron 89 segundos. En caso de que la gráfica no muestre de manera clara lo que ocupan, lo pueden ver acá arriba. Siempre que genera una gráfica se genera esto. Y básicamente son los mismos datos, pero ordenados del menor al mayor. Y en frecuencia son las veces que se repiten. Si se dan cuenta, 89 se repite 4 veces. Y si revisan bien es la que se repite más. Entonces eso respondería a la última pregunta. Para responderla, en mi caso, yo voy a seleccionar la gráfica para que me ponga acá abajo la información que ocupo. Y le voy a dar a insertar. Le doy nuevo texto. Y aquí voy a escribir la respuesta, que sería el que más se repite es 89. Se repite 4 veces. Y con eso termino mi ejercicio. Ahí están las 5 preguntas ya resueltas. Ya simplemente guardo el archivo y con eso termino. Ok, con esto que acabamos de ver es lo que ustedes van a ocupar para hacer la práctica número 3. ¿Qué es lo que ocupo? Lo que voy a ocupar que me entreguen en la práctica número 3 va a ser esta hoja, la hoja de resultados, no la hoja de los datos. Esta no la voy a ocupar, solo esta es la que me van a entregar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, la práctica número 3 les voy a mandar archivos.
Aquí tengo la información con variables que ya vimos en la práctica 1, o sea que si lo hicieron bien en la práctica 1, pues prácticamente con esto no van a batallar. Tienen que generar estas 5 variables. Después simplemente copian la información que está aquí y la pegan, así como lo hice al principio. Y pues hacen lo que les lo que les voy a preguntar. Que no va a ser exactamente igual a esto, pero con lo que acabo de enseñarles deberían de poderlo sacar sin ningún problema. Y eso sería todo.